Hola a todos, bienvenidos a Macondo, bienvenidos a este especial de Economía para Todos en el que vamos a tratar temas de actualidad, como son la política y la economía. Dentro de la política, la ley d'Hondt, los votos y las encuestas, todo en consonancia al 20D y al fin de las negociaciones catalanas para elegir presidente. En cuanto a la ley d'Hondt, que no es una ley propiamente dicha, sino un reparto equitativo en cuanto a los votos de una región, se hizo durante la transición porque también había que favorecer aquellos sitios o aquellas pequeñas regiones que podían tener menos voz a la hora de salir en unos escrutinios nacionales esos partidos que tenían o que velan por sus intereses. Entonces, la ley d'Hondt no pretende ser injusta o no pretende ir en contra de ciertos partidos, como podemos ver con Izquierda Unida. ¿Que haya quedado obsoleta? Es posible, pero de momento es lo que tenemos y no significa que seamos ciudadanos de segunda o de tercera, sino que se ha hecho para que todos tengamos las mismas oportunidades. En cuanto a las encuestas, hay que distinguir la manipulación de los votantes, tanto del PSOE como del PP, que al final terminan aflorando siempre en estos procesos de comicios. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que haya trampa? No, no hay trampa en las encuestas. Realmente es que la experiencia siempre nos habla de la misma manera. En cuanto a los votos, volvemos otra vez, y es que hay un apunte importante, y se trata de Podemos. Podemos únicamente ha conseguido 2 escaños más que Ciudadanos, si bien va a ser un arma de doble filo para Pablo Iglesias, porque va a ser rehén de las exigencias de los partidos satélite a la coalición morada. Y mientras tanto, ¿qué tiene que ver el panorama político en la economía? Para empezar, según algunos expertos, mientras no haya un acuerdo de investidura, entre el 0,7 y el 1% del PIB se puede ver lastrado al final del año. Esto quiere decir menos empleo y, por supuesto, menos riqueza. Pero ya volcándonos totalmente en la parte de economía, vamos a ver primero los impuestos y su repercusión. Nuestro poder adquisitivo será igual o incluso menor, porque esos 35.000 millones que el gobierno espera recaudar este año en impuestos puede ser menor que la cuantía de dinero que se pierde en la economía. Y el dinero se pierde de una forma un tanto curiosa. Lo vamos a ver en una gráfica comparando oferta y demanda, cantidad y precio. Nos da una cantidad de equilibrio y un precio de equilibrio. Imaginaos que estamos comprando patatas, estamos comprando tomates o cualquier otro artículo que os venga a la cabeza. Si este es el precio de equilibrio, vamos a llamarlo, y le agregamos un impuesto, que va a ser T. T puede ser lo que queramos, desde céntimos hasta euros o fijo. Como ya habéis visto en el gráfico en pantalla, tenemos dos áreas, este rectángulo más este pequeño triángulo y este otro rectángulo más este pequeño triángulo. Este sería el excedente del productor y este el excedente del consumidor. Pero ¿qué pasa con este pequeño triángulo que pasa por A, por B y por 0? Este pequeño triángulo marca la ineficiencia del propio impuesto una vez que está por encima del precio de equilibrio, es decir, la distorsión que sufre el precio de equilibrio. Y esto es importante porque esta distorsión camuflada de regulación es lo que confunde a los agentes. Los agentes, que pueden ser gente de a pie de calle, como nosotros, empresas, y les conduce a tomar decisiones equivocadas. Y estas decisiones son las que nos llevan a malas inversiones y acaban irremediablemente en crisis. Para llegar a esta situación de P sub T también existen otros métodos, es decir, el Estado puede regular de diferentes formas para llegar a esa alteración del precio. Y esto puede ser mediante impuestos, subvenciones, precios mínimos, etc. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando esto ya lo trasladamos directamente al consumo? Si tú esperas recaudar una X cantidad de dinero, lo que no puedes pretender es que el consumo siga igual si los impuestos los aplicas bien sobre los indirectos, es decir, directamente sobre el consumo, o sobre la renta del trabajo.
Vamos a poner un ejemplo muy facilito. Imaginar que el Estado nos da 100 euros todos los meses. De esos 100, 20 los damos a nuestros padres porque les debemos por X razón o lo que sea. Imaginar que los padres pueden ser los bancos. De lo restante, 40 lo pagamos en impuestos, en tributos, y los 40 restantes es nuestro consumo. Hasta aquí todo perfecto, ¿verdad? Pero imaginar ahora que en una situación igual los tributos aumentan a 50. 20 para nuestros padres, 50 para los tributos, pero aquí tenemos un pequeño problema. El consumo disminuye porque solo podemos pagar 30. ¿Y cuál es la forma en la que podemos corregir esto? Cogemos a nuestros padres y les decimos que nos den 10 euros. En una economía con bajos tipos de interés, que estamos prácticamente al 0%, este dinero nos sale gratis, la deuda se perpetúa en el tiempo, pero a cambio no tenemos que pagar más intereses. Es decir, al cabo del año, por ejemplo, serían 12 por 20 más 10 por 12. Ahora vamos a agregar un punto más. Hemos dicho que el tipo de interés es del 0%, pero imaginad que lo subimos un poquito. Lo ponemos en el 1%. Si ya estábamos ahogados en esta situación, teniendo más interés, al final nuestra deuda crece y lo que nos encontramos es que con una deuda creciente, nuestro bienestar va a decrecer, nuestro poder adquisitivo va a decrecer y nosotros vamos a ser más pobres conforme pasa el tiempo. Esto hasta aquí incluso parece mezquino, ¿verdad? Pues hay una forma todavía de serlo un poco más. Y tiene que ver con la inflación. La inflación en sí misma es un impuesto silencioso que año a año hace que vayamos pagando más. En cuanto al gasto público, imagina la siguiente situación. Nosotros estamos en un autobús. Este autobús está conducido por el gobierno y nosotros somos los pasajeros. Vamos a llevar a cabo también ciertas analogías, como que la deuda es una zanja, la impresión de billetes, el champán, y nosotros, los pasajeros. ¿Qué ocurre cuando la zanja es muy grande? Que directamente nos caeremos. Pero si la zanja de este 20% en los últimos años se ha multiplicado por 5 y equivale al 100% de nuestro PIB, ¿qué ocurre si el autobús entra? Se hundirá, ¿verdad? Pues algo así es lo que ocurre en la economía. Si nosotros seguimos cavando, llega un momento en que nos podemos parecer a China. Y si seguimos imprimiendo billetes con champán, la gente acabará por ponerse ebria, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si el conductor también lo hace? Nos estaría dirigiendo un conductor ebrio. Y este sería el acercamiento a ese gasto público desmedido y a dónde nos podría llevar. Porque esta crisis, que ahora vamos a hablar de los bancos centrales, con esa impresión de billetes, no nos va a salvar una política monetaria expansiva, porque estamos convirtiendo la solución coyuntural en un problema estructural, como pasa con Japón y como ha pasado durante los últimos 20 años en el país asiático. Lo que no sabemos, pese a que muchos economistas auguran que tiene que haber una hiperinflación, es cómo va a quedar. Imaginaos, nosotros tenemos una lata de Coca-Cola. Cuando la agitamos, es una política monetaria expansiva, es decir, compramos deuda, metemos dinero en el sistema. La subida de tipos que ha hecho la Fed o que ha instaurado a finales de año 2015 es como dar pequeños golpecitos para tratar de que no salga todo el gas de una vez. Cuando nosotros la abramos, pondremos el dedo o trataremos de poner el dedo en ella. Pues bien, ese gas que va a salir va a ser la inflación. Lo que no sabemos es cómo va a salir, si poco a poco o directamente a borbotones.
Es decir, el capitalismo funciona y crece mediante burbujas. Fueron las .com, la hipotecaria y ahora mismo está la burbuja de deuda. Si no se desinfla a tiempo, nos va a llevar a esta nueva situación en la que los bancos centrales siquiera van a ser capaces de actuar, porque van a ser ellos mismos los que han motivado esta crisis. ¿Y cómo se puede luchar contra ella? Bueno, pues como habíamos dicho antes, cuando los tipos de interés fluctúan por sí mismos y se autorregulan, es cuando va a enviar los estímulos adecuados a la población. Y estos estímulos bien puede ser para que compren una casa o bien puede ser para que lo ahorren directamente. Eso es lo que, si dejamos los precios fluctuar libremente y no los alteráramos y tampoco los manipuláramos, podríamos saber dónde nos llevaría la economía y mantener un crecimiento real en el que el ahorro sea la base. Impuestos y su repercusión, gasto público y consumo. Y ahora vamos a entrar de lleno en China, el petróleo, la bolsa y cómo nos afecta. En el caso de China, como hemos visto al principio de año, la bolsa ha bajado. Esto ha repercutido en la eurozona, evidentemente en Estados Unidos, y la Unión Europea. Y esto es lo que ha pasado. Sobre todo Alemania es la que se ha visto más afectada porque es la que tiene no solo más apertura al exterior, sino la que tiene más comercio con China. España, que también está bastante abierta y se ha favorecido en los últimos años del comercio exterior, se ha visto menos mermada y menos lastrada en las bolsas que Alemania, pero si bien ha sufrido una caída bastante importante a comienzos de año. Pero esto no es el único problema de China. Como ya hemos visto, es la deuda pública, que está por encima del 300% del PIB. Pero también volvemos a los precios. Y es que estos precios, de hace 6 meses a esta parte, hemos visto cómo se ha resentido la industria. E incluso los datos macro, que también han salido a principios de año, son datos de los que los expertos e incluso los inversores desconfían porque son datos oficiales, pero no se fían de que Pekín sea totalmente transparente. Entonces, volvemos a lo mismo. Datos macro no fiables, alteración de los precios y una devaluación del yuan. Esta devaluación, que sirve para ajustar la economía, lo que pretende es ganar competitividad. Esta competitividad efectivamente va a hacer que las exportaciones sean más baratas, pero también encarece las importaciones. Y el sector de la industria es el que más está sufriendo. Y es aquí donde China puede hacer de lastre para el comercio internacional, como han sido el resto de emergentes el último año. Es decir, los datos que tenía el FMI para 2016 respecto al crecimiento mundial se van a ver lastrados por el menor crecimiento de China y por el menor rendimiento de los emergentes. ¿Esto a nosotros en qué nos favorece? En que si hay una disminución de demanda, evidentemente disminuirá la demanda de petróleo, que es uno de los casos que tenemos más a mano. Esto significará que a menor demanda incrementa la oferta y los precios bajarán. Si bien es cierto, estamos en un momento en que los precios del crudo están bastante bajos. Esto en lo que nos favorece es que España es un país importador de crudo. Es decir, que si el crudo está más barato, los transportes van a bajar de precio y también los productos a la hora de producirlos, es decir, la producción, se abaratará. Y ahora vamos a entrar en el último punto. La hucha de las pensiones se creó en 2001, es decir, hemos soportado varias crisis sin necesidad de esa hucha. Ahora se han utilizado para pagar parte de la deuda, es decir, los intereses, pero también con el objeto de mantener las pensiones. Si bien lo preocupante es el sistema de pensiones, y es que la seguridad social es un esquema de juegos de Ponzi.
A algunos les suena el Fórum Filatélico, ¿verdad? Estos esquemas de juego de Ponzi, que son los timos, indican que tú entras y pagas 10.000 euros. Al cambio, tienes que meter a otras 2 personas que paguen tu parte y otro más. Y así se va llenando, poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que llega un momento en que esta pirámide ya no se puede sostener. ¿A alguien le suena la pirámide de población? En 2050, la pirámide invertida, ¿verdad? Pues esto es lo que va a pasar con nuestras pensiones de aquí a 2050. Este esquema de juegos de Ponzi, como lo estáis viendo en pantalla, ya mejor explicado, nos dice que la seguridad social, en realidad, es un timo muy bien hecho y es un timo legal. Porque realmente, cuando en 1950 se puso a disposición del ciudadano este nuevo sistema, había un pensionista por 5 trabajadores. Estos trabajadores eran los siguientes. Estos 3 pagaban la pensión y estos eran educación y sanidad. En 2010 la situación cambia, pero vamos a ponerlo en 2000, que son datos un poquito más optimistas. En 2000 la situación cambió a 3 trabajadores. Es decir, 3 trabajadores que pagaban la pensión. ¿Esto qué ha ocurrido? Que ahora mismo, como nos faltan estos 2 monigotes, nos veamos en la situación de recortes. Y son recortes sociales. Para 2050, si la economía y la población no mejoran drásticamente, esta va a ser la situación. Un pensionista por un trabajador. Es decir, las pensiones, con suerte, serán 1/3 si son las públicas, y habrá aún más recortes sociales, salvo que realmente haya algo que haga que esto se invierta. Ahora mismo lo que estáis viendo es un gráfico de los presupuestos generales del Estado. Si os fijáis bien, si sumamos pensiones, paro e intereses de deuda, se llevan algo más del 50% de estos presupuestos generales del Estado. A la luz de estos datos, ni Ciudadanos, ni Podemos, ni PSOE o PP tienen una fórmula mágica ni nos van a rescatar. ¿Por qué? Si no hay dinero, no puede haber prestaciones sociales. En Cataluña se llegó a un acuerdo in extremis como si fuera un truco de magia.